¿Qué tal, colegas barbers? El día de hoy vamos a hacer unas mechas platinadas. Ya saqué las puntas del cabello que vamos a platinar. Se pueden dar cuenta, saqué la mayoría que pude. Bien, para la decoloración voy a utilizar este kiwi. Voy a utilizar de 40 volúmenes. Aquí están nuestros recipientes para hacer la mezcla. Vamos a mezclar nuestro peróxido y para eso yo utilizo 60 mililitros. Recuerden la seguridad primero. No olviden ponerse guantes, ya que estamos trabajando con químicos que pueden ser un poco traviesos y potencialmente dañinos. Así que a protegerse y a disfrutar del proceso, ¿vale? Ahora estamos usando nuestro decolorante en polvo de la marca Kiwi. Necesitamos un scoop lleno que vamos a verter en nuestro recipiente para mezclar estos dos químicos y crear una mezcla homogénea. Recuerden guardar bien su producto restante por si en alguna ocasión vuelven a usarlo, lo tengan preparado. Ahora es momento de mezclar el peróxido con el polvo de colorante, como si estuviéramos creando una poción secreta. No se crean, solamente es una broma. Vale, entonces ya posterior con nuestra brocha aplicadora en mano comenzamos a batir con energía hasta que ambos ingredientes se unan en una mezcla suave y homogénea lista para aplicarla en el cliente. Y si se dan cuenta, yo estoy utilizando protección, estoy utilizando un mandil de plástico para poder aplicar y que no me manche mi ropa. Aplicaremos nuestra mezcla con la brocha aplicadora en todo el cabello del cliente, asegurándonos que el producto penetre de manera uniforme en cada hebra para lograr una decoloración pareja y efectiva. Continuamos aplicando el producto en toda la cabeza utilizando un peine de niveles para cambiar la dirección del cabello y facilitar la distribución. Repetimos el proceso hasta lograr una cobertura completa en todo el cabello y que sea de manera uniforme. Así se asegura una distribución uniforme del producto en todo el cabello. Posterior a eso me gusta colocar papel de aluminio para que el proceso de decoloración sea un poco más rápido y si dan cuenta queda toda cubierta la cabeza. Aplicamos calor con nuestra secadora en el ajuste totalmente caliente me gusta para poder acelerar un poco más el proceso de decoloración. Y pues nada más un minuto, no más es lo que se aplica. Contamos y ponemos el reloj y a partir de esto dejamos 30 minutos de pose para que pues se haga el proceso de la decoloración uniformemente. Y pues no se les olvide siempre estar verificando que su cabello vaya decolorando de la manera uniforme, con calma. Y pues después de esto pues vamos a retirar el papel aluminio y así queda de la siguiente manera. Bien, pues ahora vamos a retirar todo el producto ya. Depositar el color. Si se dan cuenta, ya alcanzamos el rubio que queríamos para las mechas o las mechas platinadas. Y ahorita ya que quite todo el producto, el exceso, voy a aplicar un poco de matizador para quitar todo el exceso de amarillo que todavía nos quede en la cabeza. Siempre hay que procurar cuidar la zona del diente, de los ojos. Ahora ya bien retirado todo el producto del decolorante, vamos a aplicar un matizador y vamos a quitar todo el resto o el exceso de amarillo que todavía nos queda. Bueno, pues ya quedó así, enjuagado y con el shampoo matizador le da un buen tono. Ahora vamos a pasar al secado y voy a depositar nuestro color.
Bueno, y vamos a depositar el color. Vamos a tomar un platino mercurio de esta marca, sacar la mitad y la mitad del producto que ya por ahí me quedaba. Lo voy a depositar todo. Vamos a ir doblando el empaque. Siempre usen guantes para colocar de 20 volúmenes todo y lo vamos a mezclar. Entonces vamos a empezar a mezclar todo. Aplicamos el tinte de manera uniforme en todo el cabello, asegurándonos de que cada fibra capilar quede completamente cubierta con el producto, y así nos aseguramos que quede un color totalmente uniforme y sin extractos de color oscuro, ya que el cliente lo tiene oscuro. Y pues ya aquí vamos a retirar el gorro y ese es el resultado. El cliente tenía el cabello totalmente oscuro, aquí se pueden dar cuenta del antes. Finalizamos el look con mechas platinadas y un corte low fade y llenando textura en la parte superior con polvo texturizador. Esperamos que les guste, no olviden suscribirse, darle like y compartir para que todos sigamos aprendiendo juntos. Saludos barbers, hasta la próxima.